Señor, para darte las gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, por el privilegio de poder adorarte y poder llamarte nuestro Dios y nuestro Salvador. También, Señor, en esta hora yo quiero traer delante de ti, juntamente con todos mis hermanos, a la familia Cerrato, Padre. Que tú puedas traer, Señor, a su corazón el consuelo que ellos necesitan. Que tú puedas traer, Señor, ese sosiego al alma, Padre, porque, Señor, han partido sus seres queridos. Pero nosotros, Señor, no somos como los que no tienen esperanza, sino por el contrario, sabemos que un día, Señor, estaremos todos juntos alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. Consuélalos, Señor, dale la paz que ellos necesitan, Señor. Padre, para que ellos puedan sentir, Señor, tu abrazo, tu manto, Señor, tu refugio, Padre, que eres tú para ellos. También, Señor, yo te pido por la hermana Vicky, por la situación, Señor, que ella tiene en su oído, por ese vértigo, Señor. Trae en balance todos esos líquidos en ese oído. Trae, Señor, la sanidad que ella, Señor, necesita. Dice tu palabra, Señor, que si nosotros oramos creyendo, lo recibiríamos. Y nosotros creemos en la sanidad que tú otorgas a la hermana Vicky y te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, yo quisiera poder irme para allá para abajo. ¿Se puede? Sí. Ay, qué bueno, porque aquí me asusto bastante. Digo, como quiera me asusto, pero yo creo que allá abajo menos. A ver, me voy a ir aquí de bruces. Que no me cabe todo el pie en el escalón. No es queja. Sí, porque, mira, hasta estoy temblando. Vamos a dejar el púlpito para el sacerdote de esta casa, ¿verdad? Porque si allá se me hacía grande el púlpito, hermanos, acá más. Me da mucho miedo. Ténganme benevolencia. Ay, mira qué bueno. Gracias, hermano. Ténganme benevolencia y qué miedo tengo. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando en el libro de Daniel, hermanos. Hace unos meses atrás, una amiga nos regaló a un grupo de amigas un libro. Y este libro era un cuaderno de trabajo que tenías que leer el libro de Daniel y después contestar el libro. Y me gustó tanto que yo compré libros y se los regalé a otras personas porque dije yo, qué bueno está este libro, ¿verdad? Si usted no alcanzó, pregúnteme, yo le digo, ¿dónde lo compré? Pero porque estaba bien bueno, entonces dije, bueno, el día que el pastor me diga que predique, voy a empezar el libro. Y ahí, hermanos, poco a poco, pues si Dios lo permite, ¿verdad? Lo vamos a estudiar. Y entonces vamos a leer en el libro de Daniel. Y para que la introducción así sepamos más o menos de lo que vamos a hablar, vamos a leer todo este capítulo. Al cabo son 21 versículos. Está chiquito. Por todo lo que no leyeron en la semana, ahorita nos lo desquitamos. ¿Ok? Entonces, dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la que, ¿están leyendo? La sitió. Y el Señor que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿A quién entregó a Joacim? A Nabucodonosor, ¿verdad? Dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y el buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y el vino que habían de beber, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los semejantes a vosotros, que los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y del vino que habían de beber, y les daba legumbres. Estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues todos los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajera, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Entonces estamos leyendo el libro de Daniel, que fue escrito en el año 605 antes de Cristo. Años y años y años antes que nosotros siquiera se supiera que íbamos a estar aquí en la tierra. Y entonces dices tú, Norma, ¿qué me va a decir a mí un libro que fue escrito hace 600 años? ¿Qué tiene que decir de mi vida? ¿Qué es lo que tiene que aportar para mí? Si eran otros tiempos, era otra manera de vivir, era otra situación, pero te voy a decir que no tanto. Si nosotros nos ponemos a ver lo que es el reino de Babilonia y todos los instrumentos que utilizaron para someter a su sociedad, y miras lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas y en nuestras propias familias el día de hoy, tú te vas a dar cuenta que el enemigo sigue usando las mismas estrategias, las mismas artimañas y las mismas embustes para destrozar nuestra vida hoy. Amén. Entonces, vamos a ver en el punto número 1, y el punto vamos a tratar de hacer esto en 6 puntos, amén, para que yo me organice y organice mis ideas y no agarre para allá y para acá, porque soy muy dada a eso. Vamos a ver, punto número 1 dice: el enemigo nos quiere llevar de regreso
a donde Dios primeramente nos mandó salir. Amén. Y esto es porque, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia, en el caminar con Dios, podemos darnos cuenta que cada vez que nosotros damos un paso hacia la santidad, damos un paso al conocimiento de Dios, nos elevamos un peldaño en nuestra relación con Él. Satanás siempre nos quiere engañar y nos quiere decir: tú no sabes, tú no puedes, tú no avanzas, siempre estás estancado en el mismo lugar. Y nosotros nos creemos y nos paralizamos y no seguimos avanzando cuando sabemos que es mentira. Él lo único que quiere es regresarnos, hacernos volver, llevarnos atrás al mismo punto de donde en primer lugar el Señor nos dijo que teníamos que salir. Y nosotros no lo vemos porque estamos tan preocupados por el engaño que nos está haciendo, que no vemos que en realidad sí hemos avanzado. Dice la Biblia que estamos más cerca que cuando creímos. Y no lo podemos ver porque el Satanás nos está engañando y nos está diciendo: no es verdad. A lo mejor ni hijo de Dios eres. Pero es una mentira del diablo. Y les voy a decir, vamos a Génesis, en el capítulo 11. Y vamos a leer del capítulo 11, del verso 1 hasta el 4. Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Cuando tú oyes en la tierra de Sinar, se traduce en arameo o la tierra de la lengua de los babilónicos, se traduce Sinar como Babilonia. Es el mismo lugar, Sinar y Babilonia. Y entonces dice, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces se juntaron los hombres y buscaban hacer para sí mismos ¿qué? Un nombre. Ellos querían tener la preeminencia sobre Dios. Y no nada más uno, se juntaron todos y se unieron, dice la Biblia, como un solo hombre. Cuando hay unidad en el pueblo hay poder, pero ellos se juntaron y se juntaron para el mal. Y dice la Biblia que esta gente se juntó para confrontar a Dios, para hacer un nombre para ellos mismos. Por si acaso a Dios se le ocurría esparcirlos por la tierra. ¿Y qué creen? Vamos al verso 8, dice: así los esparció Jehová. ¿Qué esperaban? Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. La primera rebelión frontal en contra de Dios de una nación. Dice la Biblia que Nimrod era el primer poderoso en la tierra y fue el que orquestó todo este asunto, porque él quería hacerse poderoso, o más bien hacerse su nombre. Pero cuando venimos y nos trasladamos a este punto de la historia, ¿qué es la diferencia? Que los hombres ahora buscamos hacernos un nombre para nosotros mismos. Poner a Dios
por debajo de nuestra voluntad y poner a Dios por debajo de nuestra autoridad. El sistema egocéntrico en el que se está manejando la sociedad en estos momentos es: haz lo que te haga feliz. Mientras estés bien, mientras no le hagas daño a nadie, no importa. Tú hazlo. Y se busca la satisfacción personal antes de agradar a Dios y agradar a los hombres, que agradarse a sí mismo más bien. Y ese era el tipo de sociedad en la que se estaba desarrollando y en la que se estaba levantando la ciudad de Babel. Pasan los años después de que esa ciudad la gente es dispersada y todo eso. Y viene Dios y le habla a Abraham y le dice, si ponen sus ojos a una hoja nada más al costado, se encuentran con el capítulo 12 de Génesis, y le dice Dios a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y sale Abraham de la tierra. ¿Cuál tierra? Regresamos al verso 31 del capítulo 11, el ojito nada más para un lado, y dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y de Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Cuando tú dices los caldeos era la tribu que habitaba la tierra de donde vivía, donde se levantó la torre, de donde se edificó Babel. Esa era la llanura, y de ahí salieron todos ellos, los caldeos. Ahí mismo, donde se levantaron los hombres para ser un hombre para sí mismos, vivía Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham: sal de ahí. Tú no puedes vivir en una sociedad egocéntrica, en un lugar donde solamente piensan en sí mismos, donde solamente la satisfacción personal es lo más importante. Yo te voy a dar a ti una tierra que fluye leche y miel, y tú vas a ser mi hijo y yo voy a ser tu Dios. Tú no necesitas hacerte un nombre para ti mismo. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Abraham. Yo soy el que soy. Yo soy el más importante. Yo soy el que se sustenta. Yo soy el que te da. Yo soy el que te reparte. No necesitas más. Y entonces estamos rodeados de esas situaciones que muy raramente podemos identificar, que muy raramente podemos ver. Pero si nos ponemos a escudriñar el corazón, nos damos cuenta, ¿sabes qué? Si estoy buscando solamente mi satisfacción personal, si estoy buscando que Dios haga lo que yo quiero que haga y orando para que Él me dé lo que yo quiero que Él me dé, no importa si no es el plan de Dios. Amén. Y seguimos caminando. Punto número 2. El punto número 2 dice: Dios es soberano aún en la cautividad. Y volvemos al libro de Daniel. ¿Dónde me quedó? Volvemos al libro de Daniel y dice en el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó al rey Joacim en las manos de Nabucodonosor. Y tal vez en ese momento Nabucodonosor pudo pensar y decir: no, hombre, mis dioses sí son dioses. No ese Jehová que es el Dios de los hebreos, ni pudo ni conmigo. Y entonces dice que Dios lo entregó. Dios seguía siendo soberano aún en el cautiverio de los judíos. Dios seguiría siendo soberano porque Él lo puso en sus manos y los entregó a un rey pagano por un poco de tiempo para que ellos pudieran levantar sus ojos al cielo y decir: Señor,
yo te necesito. Pero Dios no lo hizo nada más así de, ay, esa ocurrencia se me levantó, qué puntada, déjame entrego a estos. No. Dice la Biblia que en un tiempo el profeta Jeremías, Dios lo levantó y le dio unas palabras proféticas para el rey. Y ese rey era Josías, el rey, el papá de Joacim. Y entonces dice la Biblia que Jeremías empezó a escribir la profecía. Se tienen que arrepentir y tienen que volver a Jehová, porque entonces yo voy a llevar los cautivos 70 años a Babilonia y van a ser esclavos en esa. Arrepiéntanse. Y dice la Biblia que cuando Jeremías le leyó el rollo a Josías, Josías se entristeció tanto. Dice que se sentó en cilicio, que rasgó sus vestiduras y proclamó en el pueblo ayuno. Y hizo un edicto presidencial y dijo, me van a romper todas las estatuas de acera, me van a quebrar todos los ídolos de Baal y me los van a tirar. Esos dioses no sirven. Tenemos que volver a Jehová, porque el Señor se va a enseñorear de nosotros, nos va a entregar a una tierra y nos va a hacer esclavos. Y Josías se arrepintió con el pueblo. Haz de cuenta que ya ves que el año pasado entró Biden haciendo luego ¿cómo se llamaba? Órdenes ejecutivas. Y que cierren la paipa y que abran la paipa y que quién sabe qué, y todo el mundo bien enojado, y verdad. Pero que se levantara y que dijera, de aquí en adelante el Dios de Estados Unidos es Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el rey por edicto presidencial. Y Dios tuvo a bien que el pueblo se haya arrepentido, que Josías haya llevado al pueblo a una liberación y les perdonó la vida, como quien dice. Pero se muere Josías y toma el reinado su hijo Joacim. Y ese Joacim era otra cosa. Dice la Biblia, cuenta la historia que ellos, más bien Jeremías manda al criado y le dice a Joacim, ¿sabes qué? El profeta te envía esto. Y abre el rollo y empieza a leerle el rollo al rey. Pero este rey malvado se enoja tanto porque le están dando la profecía que el Señor le dio al profeta, que le arrebata el rollo, lo rompe y lo avienta al fuego. El hombre tuvo en poco la palabra que Dios había hablado en medio del profeta. No se acababa de quemar el rollo cuando el Señor levanta a Nabucodonosor e invaden la tierra. El Señor no actúa por puntadas. El Señor no viene y, ay, este se está portando medio mal, déjame lo aplaco. No, el Señor nos habla, nos instruye, nos aconseja, nos cuida. Y yo no sé a ustedes, pero a mí el Señor, Norma, no hagas eso. Ay, nomás tantito. No hagas eso. Detente. Es para tu mal. Y entonces el Espíritu Santo viene y te redarguye y te protege y te cuida y te dice, ahí no vayas. Para ese lugar no vayas. Te va a hacer daño. Es para tu perjuicio. Te destruye. Y muchas veces nosotros, en nuestro afán de hacer nuestro propio nombre, ¿ves cómo se va hilvanando? En nuestro afán de construir nuestra propia ciudad, de levantar nuestro propio Babel, dices, a la buena y el Señor se arrepiente de la palabra que me está dando. No es pecado. Pues si todo el mundo camina para allá, voy a tener suerte y voy a caminar aquí, al cabo no le estoy haciendo daño a nadie. Pero el Señor, dice la Biblia, no puede ser burlado. Aleluya.
No me miren tan serios. Dice la Biblia en el punto número 3, nosotros venimos de una semilla de monarquía. En el verso 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Hermanos, yo sé que todos saben, pero luego a veces no actuamos en consecuencia. Pero dice Colosenses que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Te fijas la conexión? Dijo Nabucodonosor, tráeme los príncipes, esos que son hijos del rey. ¿Por qué crees que la persecución anda siempre tras nosotros? Porque no está persiguiendo a cualquiera. Dice la Biblia que en Apocalipsis que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos unos reyes, nosotros somos del linaje. Por más que Satanás quiera destruir el linaje de Jesucristo, nunca va a poder. Así está escrito. Dice Pedro que somos real sacerdocio, linaje escogido para Dios. Él no va a poder destruir la simiente del Señor, no va a poder nunca. Y vamos que Él se lo ha propuesto, pero propuesto. Las tribus que Nabucodonosor invadió fueron las tribus de Judá y de Benjamín que estaban en el sur. Pero en el norte había otras 10 tribus que se habían separado después de que Salomón había muerto. Sus hijos Joroboam y quién sabe cómo se llamaba el otro. A él que sepa me la sopla. Se separaron porque no estaban de acuerdo cómo iban a reinar. Uno pidió consejo a los ancianos y no hizo caso. Total que se dividió el reino. Y las 10 tribus quedaron arriba, que era Israel. Y las otras 2, Judá y Benjamín, quedaron abajo. Y eran las tribus del norte y las tribus del sur. Pero un día vinieron los asirios, mucho antes de que viniera Nabucodonosor. Y dice la Biblia que invadió las tribus del norte, las sitió y las venció y las esparció por toda la tierra. El enemigo, buscando destruir la simiente real, dice que esparció las tribus. Y hermanos, hasta el día de hoy no se sabe dónde están esas tribus. Hasta el día de hoy fue tanto su pecado que el Señor los entregó en manos del enemigo y jamás se ha vuelto a saber dónde están. Cuando Jesús le dice a la sirofenicia, no he sido llamado sino para predicarle a las tribus, a las ovejas perdidas de Israel, Él se está refiriendo a esas 10 tribus. Y Satanás piensa que acabó con la monarquía, que acabó con el reinado que Dios había puesto en la tierra, que acabó con el pueblo, porque esas tribus ya no sabemos dónde están. Cuando llega a Nabucodonosor a Judá y le dice al criado, tráeme a los príncipes. Hermano, le dice, tráeme a los príncipes porque dice, yo voy a acabar con el reinado del Señor en la tierra. ¿Por qué no le dijo, tráeme a los maestros de la universidad, tráeme a los padres de familia, tráeme a los príncipes? Él se quiere asegurar de que no se vuelva a levantar un rey en Israel que pueda reinar y llevar al pueblo hacia Dios. Ese pueblo, hermanos, somos nosotros. Los que vamos a llevar al pueblo hacia la libertad somos nosotros. Los que vamos a llevar al pueblo hacia Jesucristo somos nosotros. Aleluya. Y desde entonces, fíjate, un paréntesis, desde el tiempo de Joacim,
Desde que Nabucodonosor lo llevó cautivo hasta el día de hoy, nunca ha vuelto a haber rey en Israel. Jamás. Cuando Nabucodonosor los conquistó, puso oficiales, primeros ministros, visires, que le dieran ahí dirección al pueblo, pero jamás puso un rey. Por eso cuando vino Jesús a la tierra dijo: yo soy el rey de los judíos, porque él era el único descendiente de David, el legítimo sucesor del trono de Israel. Y ahorita espiritualmente él está reinando en la tierra, pero un día, hermanos, un día lo vamos a ver venir con poder y gloria, y lo vamos a ver sentarse en el trono de David y levantarse como rey de reyes y el señor de los señores. Aleluya. Y eso, hermanos, yo estoy tan cierta de la veracidad de la palabra y de lo que ahí está escrito. No son cuentos, no son historias, no son para entretener a los niños, no son las caricaturas que los niños dibujan allá en el salón. La realidad y la veracidad de la palabra es contundente, es eficaz, no tiene variación, no tiene sombra, es verdadera. Y cuando yo me di cuenta de esto, te voy a platicar cómo me di cuenta, y eso fue algo que me sorprendió tanto en el tiempo que yo conocí al Señor, porque yo no me acuerdo si estaba en tercero o cuarto año. No haga boom. Era tercero o cuarto año. Y me acuerdo, los contemporáneos, había unos cuadernos de trabajo, los libros de primaria, tenían la Madre Patria enfrente, ¿verdad? Sí, díganme conmigo que tiene, al cabo, pues los chiquitos están allá. Entonces tenía la Madre Patria enfrente y decía el libro, cuaderno de trabajo, historia universal. Y cómo me encantaba a mí la historia universal, me encantaba, para mí era, haz de cuenta que estaba en el chisme. Entonces, porque te enterabas de cosas que dices, ¿cómo eran capaces estos hombres de hacer eso, verdad? Siempre me encantó. Pero ese libro, abrías la página a la mitad y estaba la historia del rey Nabucodonosor. Y estaba el palacio y decía, los jardines colgantes de Babilonia. No, nadie pintó dibujó sí, ¿verdad, hermana? La maestra se acuerda. Y entonces uno tenía que colorear los jardines colgantes de Babilonia y tenía que leer la historia de cómo Nabucodonosor le regaló a su esposa un palacio, y era el palacio más sorprendente de todo el mundo, porque antes, en ese tiempo, Babilonia era la potencia mundial. Y entonces yo me quedé, y yo me acuerdo que me esmeré tanto para colorear el palacio, porque era una cosa para mí, que te regalen un palacio es otro nivel, ¿verdad? Esa es otra liga. Entonces, bueno, me impactó la historia de Nabucodonosor. Cuando yo crezco y voy a conocer al Señor y leo la historia de Nabucodonosor en la Biblia, me sorprende tanto, porque digo yo, pero si este hombre yo lo leí en los libros de historia universal, ¿cómo está en la Biblia? Entonces ahí me di cuenta, dije, no, la veracidad de la Biblia trasciende la historia, trasciende los tiempos, trasciende las edades, porque es verdad. Todo lo que está escrito aquí, de una manera o de otra, te lo vas a encontrar en la historia. Y habrá cosas en que los historiadores y los doctores y todos esos no se van a poner de acuerdo, pero eso no quita que la palabra de Dios es veraz, es verdadera. No son cuentos, no son historias, es la realidad. Y Satanás está tratando de raer la simiente del Señor de la tierra, que no haya príncipes en esta tierra capaces de llevar el evangelio para que Él un día se siente en el trono a reinar sobre su pueblo.
Pero es nuestro trabajo estar en el frente de la batalla, peleando día y noche en contra del enemigo, en contra de las artimañas del diablo que viene para querer derrotarnos y licuarnos, a diluirnos en la sociedad, en el sistema. Porque Babilonia no es un pueblo antiguo. Babilonia es un sistema político, económico, social, financiero que reina en estos tiempos, del cual nosotros tenemos que huir. Aleluya. Entonces, Satanás queriendo destruir la simiente, no se olvide, nosotros somos el real sacerdocio. Nosotros somos reyes y somos sacerdotes y estamos puestos para reinar en esta tierra antes de que Jesucristo venga. Aleluya. Dice la Biblia que hemos sido sitiados por Babilonia. Ese es nuestro punto número 4. Y hemos sido sitiados, enseñan las estrategias de guerra, y la gente que sabe de eso, a lo mejor Toto sabrá, quién sabe. Pero dicen que cuando se sitia una ciudad y la ciudad está suficientemente fuerte, suficientemente abastecida, con suficientes provisiones, entonces la ciudad va a soportar el sitio del ejército alrededor de ella. El ejército que está sitiando la ciudad debe de traer suficientes provisiones, suficientes abastecimiento para aguantar el sitio, porque si ellos no traen suficiente abastecimiento, van a tener que ir por provisiones y descuidar la ciudad sitiada, y cuando la ciudad sitiada tiene más provisiones que el ejército, se dice que la ciudad prevalece. Pero cuando el ejército ya empieza a matar a la gente de adentro de la ciudad, la gente prefiere abrirle la puerta al ejército para que entren provisiones y ser conquistados. Entonces se dice que el ejército prevaleció. Nosotros, si se dan cuenta, estamos sitiados. Los babilónicos nos tienen rodeados. Para donde tú pienses, en estos tiempos nosotros ya no somos libres de decir, no hagas eso porque es pecado. Es más, ya la gente ni al infierno se va. No, porque no lo puedes hablar, porque no es políticamente correcto. Y Satanás ha puesto un sitio alrededor de nosotros, y nosotros nos hemos creído la mentira del diablo y no decimos las cosas porque, ¿y si se ofende? Y hemos diluido nuestra fe en el sistema. Hermano, pero te voy a decir una cosa, no es un ataque en contra nuestro. Es un ataque frontal en contra de la autoridad y la santidad de Jesucristo. Si tú no le dices a una persona, no andes haciendo esto porque es pecado, y a la otra, no hagas esto porque es pecado, o eso es una ofensa en contra de Dios, pues mientras yo no le haga mal a nadie, no tiene nada que ver. Pero hermano, si eso no es pecado, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si eso no es pecado, ¿qué necesidad hay de tanto sangre y de tanto sacrificio? Hermano, no es en contra nuestra el ataque, es en contra de Jesucristo. El sistema quiere hacer inoperante el trabajo de la cruz. Si tú no puedes, si tú ya no pecas, y si todo se vale, entonces ¿para qué queremos a Cristo? ¿Para qué queremos que Cristo muera por nuestros pecados? Es innecesario. Entonces, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones. Tenemos que permanecer firmes en lo que el Señor nos ha hablado hacer.
la verdad de la palabra, la veracidad de la palabra no conoce los tiempos ni conoce las edades. Ella se va a cumplir, nos guste a nosotros o no nos guste, creamos o no creamos, la palabra se va a cumplir tarde o temprano. Amén. Se nos ha sitiado tanta ideología que se ha movido en estos tiempos. Todo se radicaliza. ¿Sí se acuerdan allá, no sé si fue el año pasado o el antepasado, quemando ciudades, quemando iglesias, quemando montones de libros y todos porque quieren pelear por lo que ellos creen que está bien? Yo creo que está bien mi postura, yo voy a ir y voy a pelear y voy a quemar hasta que no me hagan caso. Pero es una situación que nos aminoriza nuestro poder y aminoriza nuestra autoridad delante del mundo. Dejamos de ser sal y dejamos de ser luz. Amén. ¿Por qué? Porque el sistema nos está consumiendo, porque el sitio que tiene nuestra ciudad está empezando a prevalecer. Si nosotros miramos aquí, con mucho cuidado, dice que Aspenaz, el jefe de los eunucos, se llevó a Daniel y sus amigos. Cuentan unos historiadores, la mayoría, pero no todos, hermanos, les tengo que decir esto. Y con mucho respeto les voy a decir, y ojalá que me pueda dar a entender, porque lo menos que yo quiero es ni ofender ni nada. Solamente estamos aprendiendo para conocer la verdad. Amén. Dice la Biblia que Aspenaz, el jefe de los eunucos, se lleva cautivo al pueblo. Más bien se lleva a Daniel y a sus amigos a las cámaras de los eunucos, porque él era el jefe de los eunucos. Entonces dicen los historiadores que si Aspenaz era el jefe de Daniel y sus amigos, eso quería decir que de alguna manera a ellos los hicieron eunucos también. Por eso en la Biblia nunca se habla ni de Daniel ni sus esposas, de él o de los muchachos, porque es muy probable que fueron ellos obligados a renunciar a la familia, a los hijos y todo eso. Y eso es muy probable que haya pasado, porque la razón por lo que los reyes hacían eso, una era para evitar la descendencia de los príncipes. Si no se levantaba un príncipe, no había amenaza en el reino. El rey podía seguir siendo rey. Y la otra es porque hacía a los muchachos dóciles. Les quitaba la fuerza para pelear por lo que ellos querían pelear. Hermanos, mira la sociedad en la que estamos. A nuestros hijos los están adoctrinando de tal manera que los están mutilando espiritualmente, mentalmente, ideológicamente. A un muchacho, a una muchacha difícilmente le puedes decir, eso no está bien. No te metas, no critiques, que haga lo que quiera, es su vida. Ni siquiera les estás diciendo a ellos, les estás diciendo de alguien más, y ellos no tienen la fuerza ideológica, espiritual para defender su postura de hijos de Dios. Es nuestro trabajo, hermanos. Somos el último frente. Tal vez nosotros miremos a Cristo en las nubes. Tal vez. Somos el último frente, la salvación de la generación que está delante de nosotros. Les están quitando la fuerza para defender su fe. Ellos tienen que ver
el error en el que han estado desarrollándose. Tenemos que estar alertas. Y yo le he dicho a mi hija, si a Judá le van a empezar a enseñar esas cosas, que ni vaya a la escuela. O sea, ni me importa que no se gradúe, que no vaya a la escuela, me lo llevo para el rancho. Hermanos, porque necesitamos defender a nuestros muchachos, a nuestros hijos. Si tú puedes mirar a tu alrededor un caudillo que se levante en favor de la lucha en contra del diablo por Jesucristo. Un muchacho. Tenemos que hacer una línea de guerra como pueblo, como iglesia, como cuerpo, levantarnos en contra de todo aquello que Satanás está haciendo para destruir nuestras familias y nuestros hijos. Aleluya. Es el sistema babilónico que está mutilando nuestro entendimiento, no nada más el de ellos, el nuestro también. Amén. Y vamos al segundo punto. No, segundo ya que dice en Daniel 1:5, dice, y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice la Biblia que Daniel y sus amigos le dijeron a Aspenaz, yo creo que era, ¿sabes qué? Yo no quiero que me des de esa comida. El rey pensaba que los iba a deslumbrar por lo que iba a poner delante de ellos, los manjares que iban a estar en la mesa del rey. Pero la convicción de Daniel y de sus hijos, conociendo, mira, Daniel, cuando, pues dicen los historiadores que Daniel se fue a Babilonia entre 13 y 14 años. Quiere decir que Daniel miró ¿cómo se llama? La restauración de Judá en los tiempos de Josías. Quiere decir que Daniel miró cuando Josías hizo el edicto y mandó quitar todas las estatuas de acera, cuando sus padres lo llevaban al templo a adorar al Señor, a Jehová su Dios, y levantar y ofrecer sacrificios delante de él. Él miró todo eso. Quiere decir que Daniel y sus amigos miraron cómo Joacim fue a Babilonia después de haber quemado los rollos del profeta. Quiere decir que él tuvo en su conciencia y decir, esto no está bien. Si en algo yo me puedo detener, me voy a detener en esto. Porque él no pudo tomar la decisión de que no me cambies el nombre. No me castres, no me enseñes las letras que les enseñas a los babilónicos. No me interesa conocer ninguna escuela de literatura babilónica. Él no tenía esas opciones. Lo único que le quedaba era no contaminarse con la comida del rey. El rey sabía que todo lo que estaba en su mesa era inmundo. El rey sabía que todo lo que estaba en su mesa no podía comer un judío, porque era abominación delante del Señor. Y al rey ofrecerle al pueblo la comida inmunda era un reto frontal al Señor. Estaba él retando la autoridad de Dios delante de los hijos de Dios. Y Daniel dijo, yo no consiento en eso. Pero la razón por la que dijo Daniel, no consiento en eso, porque en esos tiempos, en los tiempos de Daniel, las personas en el Medio Oriente, sentarte a la mesa con alguien era un símbolo de amistad. Era sellar un pacto, era decir, tú y yo somos camaradas, a donde tú vayas yo voy, lo que tú hagas yo hago, tú puedes contar conmigo. Y Daniel no estaba dispuesto a entrar en ningún tipo de convenio y en ningún tipo de pacto con Nabucodonosor.
dijo: yo no voy a comer de su mesa, haz la prueba. ¿Cuántas manjares y cuántas delicias hay delante de nosotros en esta nuestra Babilonia? Delante de ti el enemigo ha puesto un festín. Y tenemos que hacer decisiones todos los días. Decisiones. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me conviene? Dice Gálatas que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú vas a hacer las decisiones que sean correctas para agradar a tu Dios. Aleluya. Vamos al punto número 5 y dice: el peligro de la cautividad amigable. Porque hay cautividad que es amigable y nosotros entramos ahí porque estamos en una zona de confort, parados y no, mira que no pasa nada. Porque Satanás viene y nos dice: mira lo que tengo delante de ti. Estuve pensando cómo agradarte, cómo te gusta este manjar, tómalo. Y entonces, voluntariamente, con el frenemy, vas y tomas aquello que te está dando. Él nunca te va a decir: mira, ven, toma esto que te estoy dando y en 3 días deshago tu vida. No te va a decir eso. Él no te va a hablar con la verdad. Él va a deshacer tu vida amigablemente, de una manera sutil, amistosa, hasta cariñosa te puedo decir, pero igual la va a destruir. A él ni le importas nada. Pero la cautividad amigable no es cautividad amigable para siempre. Llega el momento en que se transforma, en que se trastorna toda tu vida, en donde tú vas a sufrir la consecuencia de la decisión. Esa consecuencia es la que no se te dijo al principio. Esa consecuencia era de la que tú ni te la esperabas. Por donde menos te la esperes, por ahí es por donde va a venir. Porque el enemigo no va a ser amigable todo el tiempo. Vamos a ver su verdadera cara tarde o temprano. Amén. En el verso 6 dice: cuando lo llevó Aspenaz al rey, llevaba a muchos, y dice el verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre estos. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los que estaban junto con Daniel? Dice el punto 6, si no hacemos un compromiso con Dios, perdemos nuestra identidad y nuestra integridad. Cuando el pueblo fue llevado cautivo, los únicos nombres que aparecen en Daniel son esos 4. Y el enemigo se llevó a todos. Y fueron esparcidos, fueron cautivos todos. Y dice la Biblia, y Daniel junto con estos, el montón. En esta iglesia, hermanos, no hay gente del montón. En esta iglesia no hay ningún estos. En esta iglesia todos tenemos nombre. Ana, Isabel, Ángel, Mari, Raquel, William, el hermano Gracia, la hermana Gracia, su hijo Gracia, todos los Gracias. Damaristoto, aquí no hay estos. Aquí somos puros príncipes, hermanos. Príncipes. Pero somos unos príncipes que el enemigo quiere
tomar y llevar cautivos. Aquí no habemos estos. Todo el que entre por esa puerta, Dios le da un nombre. Dios le da un nombre. Es nuestro trabajo mantener este nombre y no diluir nuestra identidad y nuestra integridad con estos. Nosotros no somos estos. Nosotros somos los príncipes, hijos de un rey. Aleluya. Ya vamos a terminar y dice en el verso 17, adelantote, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que a ellos les dio inteligencia en todas las letras, pero aparte Daniel le dio manera de interpretar los sueños. Dice la Biblia más adelante: pasados los días, en el fin de los cuales había dicho el rey, o sea, ya habían pasado los 3 años, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, estos no estaban tan vivos. Y dice: así pues, tuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice la Biblia, hermanos, que Dios nos da la sabiduría. Dice: el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Hermanos, Dios no hace hijos, no voy a decir la palabra porque no me gusta, no hace Dios hijos poco inteligentes. Dios no hace esos. Dice que si uno le falta sabiduría, la pida al Señor. Hermanos, nosotros somos gente inteligente, gente del reino, gente capaz. Dice que el temor de Jehová trae la sabiduría. Una persona que teme a Dios es una persona inteligente, ¿verdad? Dice que nos dio un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo era posible que 4 muchachos que no pasaban de 17 años pudieran ser más inteligentes y más sabios que hombres letrados, bien leídos, que fueron a las mejores universidades del mundo, y que vinieran los muchachos a ser 10 veces mejores que ellos? Humanamente imposible. ¿De dónde le salió tanta sabiduría? ¿De dónde le salió tanto entendimiento? Hermanos, porque la sabiduría que ellos tenían era una sabiduría que venía del cielo. Era una sabiduría que Dios mismo les había entregado y les había puesto en su entendimiento para que fueran ellos principales en un reino que era hostil para ellos. Hermanos, si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, en su contenido, en lo que ella habla a nuestra vida, nosotros vamos a poder tomar posesión y poder habitar y poder conquistar el sistema babilónico que nos rodea. Porque aún los sabios y los entendidos de allá afuera son sabios y entendidos con sabiduría humana. Pero la sabiduría del cielo, hermanos, la sabiduría que Dios nos dio a nosotros es 10 veces superior a la sabiduría del hombre. Nosotros tenemos más, hermanos. Nosotros tenemos mucho más que
que ofrecer al pueblo allá afuera de lo que ni nosotros ni ellos saben y entienden. El secreto de su salvación está en tu mano. El secreto del evangelio y de la cruz está en tu mano. Tú la tienes que hablar y lo tienes que decir a tiempo y fuera de tiempo. Les guste o no les guste. Pero Dios te va a dar la sabiduría para que les guste. Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a dar la gracia para que tú seas ahí y te dé favor. A los muchachos Dios les dio favor con Aspenaz. Y Aspenaz estaba puesto ahí por el enemigo. Estaba puesto para oprimirlos, para mandarlos, para someterlos. Pero aún así Dios le dio el favor con él. Así te lo puede dar a ti y a mí. Pero necesitamos buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo. Hacer la diferencia en este mundo que nos tiene sitiados. Satanás, el enemigo, Nabucodonosor, Babilonia espiritual, le quieras llamar, nos sitió. Nos tiene rodeados. Y el que tenga más provisiones es el que va a prevalecer. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos el pan de vida. Nosotros podemos prevalecer porque este pan es el que nos sustenta, es el que nos sostiene, es el que nos sacia. De aquí nosotros tenemos ese manantial de agua que sacia el alma. Nosotros no tenemos por qué sufrir ni sed ni hambre. El que se le va a acabar la provisión es al diablo. Porque nosotros estamos perpetuamente saciados en la palabra. Y les decía hace un momento que todas las ideas se han radicalizado. Hermanos, nosotros somos los únicos que no. Y yo no te digo que te salgas a hacer manifestaciones. No. Yo nada más digo, radicaliza tu fe. Daniel lo hizo. Los 4 amigos lo hicieron. Sé radical en lo que crees. No te dejes vencer por las ideologías de afuera. Cierra tu sitio. Cierra los portones de tu ciudad. Cierra las murallas de tu ciudad. Amurálate adentro de la fortaleza que es Cristo. Y no salgas nada, porque todo lo que tú necesitas lo tienes en Dios. Él es suficiente para tu vida. Es el tiempo de radicalizarnos, hermano. De radicalizarnos en la fe. No importa que seamos antiguos, no importa que nos digan que somos de México, no importa que nos digan que tú no sabes, estás pasada de moda, te gusta meterte con la gente, no. Dios nos dé la gracia para poder hacer el trabajo que Él quiere que hagamos. Y si yo tengo aquí un radical ahora, yo quiero que nos pongamos de pie para poder decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a volver un radical para ti. Yo me voy a volver un radical para tu gloria, para tu reino. Yo no voy a dejar que el sitio prevalezca. Yo voy a prevalecer en medio de esta situación y en medio de todo esto, de este sistema que me está rodeando. Yo soy la que voy a prevalecer. Tú conmigo somos más fuertes. Amén. Y le vamos a decir al Señor, Señor, tal vez yo no tengo las armas, tal vez no conozco tanto la palabra, tal vez me da vergüenza retar al sistema y decir que soy cristiana, decir que yo no hago esas cosas porque entonces mis amistades me van a despreciar o ya no me van a querer hablar por antigua y por santurrona. Pero ¿qué es eso delante de nuestro Señor?
¿Qué sería eso si nosotros no permanecemos fieles ante esta última embatida que Satanás está llevando a cabo en contra de nosotros? Estamos viendo guerras y rumores de guerras. Y me pregunta la gente como si yo supiera. Hermana, ¿ya es el fin? Ay, pues yo no sé. Hermana, ¿va a ser la guerra de Gog y Magog? No sé. Pero lo que sí sé es que sí estamos en el tiempo del fin. Lo que sí sé es que las piezas del ajedrez se están posicionando para que pase algo grande. Y más que nunca nosotros debemos de estar alertas a lo que está por venir, parados en la fe, firmes, conociendo la palabra y conociendo a nuestro Redentor. Que pase lo que pase, Él sigue siendo rey. Él sigue siendo rey y un día va a venir por nosotros. Vamos a orar.